León Gómez Rivas, bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué es la Escuela de Salamanca para una persona que pueda haber llegado a este vídeo o a este podcast un poco sin querer o de casualidad? ¿Qué es la Escuela de Salamanca? Bueno, también depende de esa persona qué, qué formación tenga, porque si es un jurista, habría que decirle que son los que crean el derecho internacional, o si es una persona cercana a la economía, pues habría que decirle que son unos tipos interesantísimos que descubren las leyes económicas 200 años antes que Adam Smith. O si es una persona interesada por la historia y la cultura española, pues habría que decirle que la Escuela de Salamanca es algo comparable a lo que fue en la pintura Velázquez o en el siglo de oro español el teatro, eh, Lope o la novela de Cervantes, en fin, un patrimonio cultural de primerísimo orden. ¿Y cómo surge esta escuela? ¿Cuál es su origen? Bueno, pues eh, hay como un dato o una fecha muy específica y la que parece que estamos todos de acuerdo, cosa que a veces es difícil, pero y con un fundador y con un momento y con un lugar, Salamanca, hemos dicho, ¿no? Pues el año que viene, en 2026, se celebran los 500 años de que un fraile dominico que se llamaba Francisco de Vitoria llega a Salamanca y gana una cátedra de teología, sí, pues lo mismo que hoy se sacan las cátedras en las universidades públicas, eh, y se dedica a enseñar teología con un sistema y con un método nuevo, que ahora si quieres lo vemos o si no quieres no, que va a generar que haya unos discípulos que al escucharle su enseñanza pues dicen a mí esto me interesa, voy a seguir yo esta línea y que eso va a generar una publicación, una literatura y a partir de ahí se puede decir que nace la Escuela de Salamanca. Ha escrito precisamente la Escuela de Salamanca, un libro junto con José Carlos Martín de la Hoz. ¿Qué distinguía a estos pensadores de la Escuela de Salamanca? Bueno, pues sí, eso, esa parte así más, más, más definitoria tendríamos que hablar con el autor principal, Martín de la Hoz, José Carlos, pero pues, mm, ¿qué es lo que nosotros en este libro, porque ya has visto que he dicho antes que hay como aproximaciones diversas, nosotros nos hemos centrado más en este libro en la parte teológica, quizás no solo, pero muy principalmente porque es lo que propiamente hace Vitoria cuando llega a Salamanca. ¿Y qué es lo que hace? Que antes decía, pues lo que hace es trasladar, como hoy diremos manual de enseñanza de la teología, un libro que entonces no era muy conocido y que no estaba en los tops de las ventas, ¿no? Bibliográficos, que era la Suma Teológica de Santo Tomás. Durante, no sé, 200 años por lo menos, en las universidades, en las facultades de teología, se estudiaban las sentencias de Pedro Lombardo. Francisco de Vitoria, lo que ocurre es que, siendo joven, antes de ir a Salamanca, había ido a estudiar a París, en la Sorbona. Y en la Sorbona, en un diríamos, ambiente de debate y de discusión profunda de filosofía y de teología, se estaba allí cuestionando lo que luego se ha llamado el nominalismo, la vía nominal y la vía realista, y él asiste porque lo vive como joven aprendiz, estudiante, que unos frailes dominicos, sobre todo, ahora yo recuerdo el nombre de John Mayor, un escocés que está en París, dice, se acabó, vamos a empezar a estudiar a Santo Tomás. Claro, ellos eran dominicos como lo era Tomás de Aquino. Y empiezan esa novedad de enseñar teología siguiendo el libro de la Suma, pues es un libro de nuevo para los que saben teología o filosofía, pues es un libro dividido como en tres partes y es todo un repaso muy ordenado, lo que no eran las sentencias de Pedro Lombardo, un repaso muy ordenado a los temas principales de la teología cristiana,
entonces todavía cristiana, porque no había ocurrido la reforma que da lugar a lo que ahora llamamos la teología católica, ¿no? Entonces era la teología cristiana universal en toda la Europa, pues Dios, pues las personas divinas, los ángeles, las virtudes, la acción moral, bueno, pues todo un repaso así, como digo, muy ordenado, y a partir de ese momento lo que va a hacer la Escuela de Salamanca es seguir enseñando teología con ese esquema y con ese orden. Ha mencionado brevemente la Reforma. Era desde luego un momento histórico muy convulso, ¿no? Con el Concilio de Trento, todos esos debates Sí, teológicos. Y luego, además, a esto se suma lo que es el descubrimiento y la expansión por América. Eh, ¿Cómo influye el contexto histórico que estaban viviendo estos pensadores de la Escuela de Salamanca en su pensamiento? pues sí, muy importante, fíjate, dos cosas que acabas de decir. La Reforma plantea un tema importantísimo de teología, que es el tema de la gracia y la salvación, que era lo que preocupaba, parece ser, a Lutero, y lo que le angustiaba: me salvaré, ¿cómo puedo salvarme? Mm, ¿Cómo es la gracia? ¿Cómo son? El hombre está corrompido y no tiene ningún acceso. Bueno, pues efectivamente, la- eh, todo ese movimiento de renovación teológica, que también tiene otra parte más, como decirlo, institucional. Además, el Papa no tiene el poder que los católicos sí que han conservado, ¿no? Desde el punto de vista, es la suprema autoridad, ¿no? Las diversas iglesias reformadas, lo primero que no aceptan es esa autoridad del Papa, pero luego, por ejemplo, empiezan a discutir qué sacramentos sí son los que ellos consideran que son los fundados por Jesucristo, porque claro, son cristianos también, ¿no? O sea, no estamos hablando de personas de otro credo, son cristianos que ellos creen que su versión es la ortodoxa, la correcta. Bueno, pues todo eso, lo que se encuentra en la Escuela de Salamanca es desde su estudio a partir de la doctrina de Santo Tomás, que entre paréntesis habría que decir, afortunadamente, lo- la, la teología católica se encontró que para rebatir a las teorías reformadas, pues tenían un, un libro muy consistente, que es Tomás de Aquino y toda la teología de Tomás de Aquino. Y entonces, efectivamente, esa circunstancia histórica, respondiendo a una parte de tu pregunta, que ahora diré la otra, hace que los teólogos escolásticos de Salamanca pues se dediquen a entrar a discutir. En algunos casos fue bueno, y en otros casos como que les distrajo o les hizo focalizarse demasiado en un problema de rebatir o de discutir o ¿no? de hacer controversias, que es una palabra muy de esa época, con los protestantes. De hecho, fíjate, Francisco de Vitoria fue invitado a ir a Trento por el emperador Carlos V. O sea, que él, cuando empezó, todavía, ya digo, no. Bueno, cuando él llega a Salamanca sí ya estaba Lutero, ¿no? Y incipientemente, pero cuando él estaba en París todavía creo recordar que no. Ahora las fechas también me saltan, pero en fin, es un problema que sobreviene y se aumenta. Digo, Vitoria no llega a ir a Trento porque ya estaba mayor, pero un discípulo suyo, Domingo de Soto, sí va a Trento, con lo cual, pues la Escuela de Salamanca, esto José Carlos Martín de la Hoz lo escribe muchas veces, es la que saca adelante gran parte de la doctrina tridentina. Y la otra parte que me has dicho, por ejemplo, el problema de América. Pues efectivamente, el problema del descubrimiento de América y el planteamiento que se hacen y la duda que surge en juristas y en filósofos y en teólogos y en misioneros sobre, bueno, cómo abordamos la evangelización de los indios, cómo los incorporamos a nuestra cultura, pueden ser esclavos, pueden no ser esclavos, pues eso da pie a que efectivamente un problema concreto haga que los doctores de Salamanca entren también a reflexionar, a discutir, particularmente también, de nuevo, Francisco de Vitoria es muy famoso por todas esas redacciones sobre los indios que en general son bien conocidas. O sea que sí. ¿Y cómo solucionan esas cuestiones que ha planteado? Es decir, yo creo que leyendo su libro se intuyen al menos dos preocupaciones principales en cuanto al tema americano, que son, por un lado,
el de la esclavitud. Y por el otro lado, el de si los indios son dueños o no de sus propiedades, el de si pueden llegar los españoles y quedarse con la propiedad de los indios, es decir, cómo resuelven estas disputas o estos debates. Sí. Bueno, antes de Vitoria, ya la reina Isabel la Católica, que esto suele citarse, dijo que los indios no podían ser esclavos. Mm, Cosa que en el momento de la reina Isabel, pues también hay que reconocer que fue bastante novedoso, porque la opinión pública europea respecto a sí mismos y a todos los demás pueblos eran que los demás, los bárbaros, son esclavos por naturaleza, siguiendo, fíjate, la opinión de un filósofo ilustre y muy respetable que es Aristóteles, que en muchísimas cosas acertó, pero en este caso Aristóteles estaba equivocado, bueno, pues por circunstancias de su momento también, ¿no? A veces ahora mismo nos gusta juzgar al pasado con nuestras categorías y hay que ser un poquito más justo y, como decirlo, más prudente. Bueno, pues la reina Isabel dijo que los indios no pueden ser esclavos, son ciudadanos como los de cualquiera de nuestras provincias y de hecho cuando Colón viene con indios para venderlos como esclavos se enfadó mucho la reina Isabel y anduvo, los había vendido ya a Colón y fueron a buscarles y a liberarles. Que yo alguna vez me he planteado que habrá sido que fue de esos primeros indios americanos que los pobres llegaron de repente, fíjate, desde unas civilizaciones que estaban en el Neolítico, llegan a la Europa renacentista, bueno, pero aparte de eso, después de la reina Isabel, que eso queda en las leyes españolas y aunque luego en la práctica pues hay también un debate sobre si a pesar de esto luego a los indios de hecho se les trataba como esclavos o no se les respetaba una libertad o se les tenía oprimidos de una manera demasiado exagerada a través de instituciones que se fueron haciendo como los repartimientos, las encomiendas o las mitas del Perú. Bueno, pues esa aplicación práctica sí que llevó a que la corona se plantease y los doctores de teología fuesen diciendo, pues no, vamos a ver un momento, vamos a analizar esta cuestión. Y lo que tú has dicho, la segunda parte de Vitoria, efectivamente Vitoria en sus primeras relecciones sobre los indios sienta dos sentencias que también fueron muy novedosas, que es los indios, claro que son propietarios de sus propios bienes y por lo tanto los españoles no pueden quitárselos así como así. Otra cosa, perdona, es que en muchos casos y muchas sociedades indígenas no tuviesen un concepto de la propiedad privada como sí lo había en Europa. Entonces, muchos españoles cuando llegan a poblados, no sabría decirte si en México de la cultura mexica o incas, no quitan nada a nadie porque nadie era verdaderamente el propietario. Pero eso no le priva a Vitoria de reconocerle que, o de eso, destacar que él reconociera que los indios, claro que son dueños de sus bienes, lo mismo que ellos pueden organizarse socialmente y sus autoridades políticas son también, deben de ser también respetadas. Incluso también señalaba que el Papa tampoco tenía esa capacidad para donar las tierras americanas porque no era el señor del mundo, ¿no? Es decir, aunque eran pensadores cristianos, tampoco tenían ese miedo o ese servilismo hacia la Y figura del Papa. esto, de todas formas, yo creo que fue muy específico de los doctores de Salamanca y esa doctrina de Vitoria, por ejemplo, en Roma, en algún momento fue condenada por herética, porque la Iglesia Católica en ese momento todavía seguía pensando que el Papa sí que era el Señor del mundo y que tenía un poder temporal, lo mismo que tenía un poder espiritual. Y Vitoria aquí fue novedosísimo porque lo que se planteó fue muy racionalmente y muy jurídicamente, a la vez que teológicamente, se planteó la pregunta, bueno, pero entonces, a ver, los españoles, ¿con qué razones, con qué justos títulos están ocupando América? Y lo primero de todo que dice, no es por la donación papal, porque efectivamente los reyes católicos, que provienen de una cultura medieval, lo primero que hacen cuando descubren América es escribir al Papa y decirle, señor Papa, quiero que usted me dé permiso para
ocupar las Indias. Y ese era el procedimiento que tenían los reinos cristianos para ocupar. Y el Papa da unas bulas para esa posesión. Y eso es lo que Vitoria dice. Esa no es la razón. La razón, y es por eso, por lo que antes también decía, es el fundador del derecho internacional, porque dice, no, la fundación son otras más civiles, podríamos decir, más seculares, que es el derecho de viajar, de comunicarse, la relación entre los pueblos. Esa, esa, esa sería la novedad que tiene la escuela de Salamanca. Y déjame que también que añada una cosa. Es muy divertido porque cuando después viene la reforma protestante o, en el caso inglés, todo un debate sobre cuál es la situación, a ver si lo explico bien, la explicación de dependencia de los católicos anglicanos no, porque eso es una contradicción. Los católicos ingleses que viven en Inglaterra, ¿cómo tienen que obedecer al rey y cómo tienen que obedecer al papa? Porque el rey les dice, no, ustedes no tienen, si son mis súbditos, no tienen que hacer ningún caso a un rey extranjero. Y para eso citan a Vitoria, porque dicen, Vitoria ya le dijo a ustedes católicos que el Papa no es señor del mundo. Claro, la respuesta que hace una, no ya segunda, sino una tercera generación de salmantinos, que son los jesuitas con Suárez, le dicen, sí, sí, nosotros claro que respetamos su poder temporal, pero usted no puede imponer a nosotros sobre nuestra conciencia. Nosotros claro que podemos obedecer moralmente lo que diga el Papa. Por cerrar un poco esta cuestión de América, hemos hablado sobre cómo se preocupaban por el tema de la esclavitud de los indios o la no esclavitud de los indios, pero además también se preocupan por la esclavitud de los esclavos africanos que llevaban a América, ¿no? Es decir, ¿de dónde nace esta preocupación y a qué conclusiones llegan? Bueno, claro, si partes, esto es un razonamiento lógico, si partes del principio de que todos los hombres son igualmente hijos de Dios y con los mismos derechos y dignidades, mm, pues ya sean europeos o indios o africanos, la, la máxima o la deducción lógica tendría que aplicarse igualmente. Pero hay que decir que, sin embargo, a pesar de eso, en la América española sí que hubo una esclavitud de negros. Algunos escolásticos yo creo que en general casi todos lo debieron. Mm, No lo he estudiado así al detalle, pero casi todos, Covarrubias, por ejemplo, lo criticaba, ¿no? Y hubo unos escolásticos portugueses, que eso sería otro tema a hablar, porque Salamanca también se prolonga en Coimbra. Coimbra fue la gran universidad de Portugal y hay durante 50 o 60 años Portugal y España están bajo la misma corona, de tal manera que profesores de Salamanca iban a Coimbra y viceversa. Bueno, pues los portugueses sí que mm, tuvieron más, más cerca el problema de la esclavitud, o los escolásticos portugueses tuvieron más cerca el problema de la esclavitud, porque los políticos portugueses y los gobernantes portugueses no tuvieron ningún, en fin, tuvieron menos escrúpulos que los españoles para esclavizar a los negros. Entonces, se encuentran esclavos negros en Centroamérica, y esto, bueno, pues esto no hay más que verlo en el color de determinados países, con unos mulatos morenísimos, ¿no? Como además allí usan esa palabra tan bonita, moreno, ¿no? O en español, que ahora con tanta cultura woke, tú a un norteamericano le dices negro, pues se enfada. En cambio, se lo dices a un colombiano negro como el tizón y se ríe porque es negro, ¿no? Bueno, pues efectivamente hubo una esclavitud negra. Tampoco he estudiado a fondo cómo podría comparativamente ser respecto si era más suave que la portuguesa, si los esclavos en zonas del virreinato del Perú pues eran, eran sirvientes de las casas, que, o sea, un esclavo negro en una casa nobiliaria vivía 1000 veces mejor que cualquier campesino de Soria, ¿no? Por, por los recursos que tenía. No sé tampoco, pues eso, en las plantaciones ya de Centroamérica, del Caribe, si se debía usar la esclavitud, y de hecho la esclavitud en un momento dado se anula, ¿no? Y bastante tarde legalmente se nos acusa a los españoles, que es verdad,
aunque formalmente la esclavitud en España no tenía ninguna de las comparaciones con la esclavitud negra que hubo en los Estados Unidos. Otro de los grandes temas que se ven cuando se estudia a los autores de la Escuela de Salamanca es esa preocupación por los asuntos económicos, incluso anticipando, digamos, leyes económicas que se desarrollarían siglos después. ¿De dónde viene esta preocupación por la economía? ¿Qué les hace preguntarse por las leyes de mercado, los derechos de propiedad? Es decir, ¿por qué se preocuparon los autores de la Escuela de Salamanca por la economía? Pues mira, eso lo abrió el camino una profesora inglesa que se llamaba Marjorie Wright Hutchinson, que escribe un libro en los años 50 del siglo pasado que se llamaba The School of Salamanca, que en España hemos tardado un montón en leerlo y en conocerlo. Se ha traducido al español, aparte de una edición que está muy perdida, voy a hacer un poco de publicidad, el Centro Diego de Covarrubias ha traducido hace poco, 2 años, 4 años, la versión española de School of Salamanca, con este nombre, la Escuela de Salamanca, y ahí lo que se lee es que efectivamente volvemos a los tratados de la Suma de Santo Tomás, hay una parte que en ese momento empieza a destacar la preocupación entre los cristianos, que es los problemas sobre la justicia. Muchas de estas disquisiciones también se abordan en unos libros que se llamaban manuales de confesores. Y lo que unos teólogos más especulativos y unos religiosos más prácticos que se estaban confesando en la Catedral de Sevilla se encontraban con que tenían que responder a un problema económico que estaba surgiendo en ese momento, que era, lo primero de todo fue la inflación, el crecimiento de los precios, que es lo que hemos llamado la teoría cuantitativa del dinero, en fin, la relación, eso de los precios y el valor de los bienes. Entonces, ahí hay una inicial inquietud de tipo moral, pero vamos a ver, si cuando llega o cuando sale una flota para las Indias, de repente el precio del trigo que yo lo vendía a 20, ahora me lo pagan a 40. Porque ¿cómo es posible que pase esto? Eh, eh, Peco si vendo un producto cuando me lo están ofreciendo a mucho más de lo que me ha costado. Pues estos señores se dedican a estudiar la cuestión y dicen, no, usted si no ha hecho trampa, si no ha jugado a manipular los precios, Vitoria usaba una expresión que me gusta decir, que es si no hay dolo ni engaño. Si no hay dolo ni engaño, el precio justo es el que está en el mercado en ese momento. Claro, ellos no lo sabían, pues es la oferta y la demanda. Y a partir de ahí pues empiezan otras cuestiones sobre la moneda, Juan de Mariana, en fin, eh, más cuestiones, la usura, que es un debate bien complicado. Ha mencionado también el tema de la teoría cuantitativa del dinero. No sé si lo podría explicar un poco para el quien no lo conozca, pero vamos, es una cuestión que es de muchísima actualidad y sin embargo Martín de Azpilicueta lo estaba diciendo en el Eh, siglo XVI. Exactamente. Hablando cómo estudian los economistas o cómo estudian la microeconomía, ¿no? de los jóvenes como de tu edad o poco más jóvenes que puedan estar estudiando todavía en la universidad, pues es eso, que los precios P es igual a F de M, ¿no? Los precios están en función de la masa monetaria. Azpilicueta no dice una función porque entonces afortunadamente todavía no estaban con tanto modelo neoclásico, pero él sí que supo poner en relación esas dos variables. Entonces, que los precios suban porque sube la masa monetaria es una ley económica. Y él se dio cuenta, esto es otra cuestión, ¿no? Porque hemos hablado de que los precios pueden subir o bajar cuando el mercado abunda un producto o hay una demanda muy grande de un producto, ¿no? Suben o bajan. Pero también hay otra variable que es la masa monetaria, que es específicamente lo que intuye Azpilicueta y lo explica, porque a Sevilla empiezan también a llegar remesas de monedas de plata o de plata en barra que llegaron de las minas de plata, ¿no? También hay otro tópico, el oro americano. El oro americano fue pequeñísimo en comparación con la plata. Lo que enriqueció a la corona española fueron las minas de plata del Potosí en el Perú y de Zacatecas en México, mucho más que el oro. Estos días está de moda un escritor mexicano muy divertido y muy ameno que se llama Zunzunegui, que
ha escrito un libro hace poco polémicamente sobre todo este tema de la conquista, que además en México, como nuestros oyentes saben, ha habido que si tenemos que pedir perdón, que si no. Bueno, pues este es un señor mexicano que dice, ¿dónde está el oro de México? Pues se quedó allí en México y empieza a enseñar las iglesias, las catedrales, los hospitales que construyeron aquellos primero conquistadores y luego organizadores. Pero lo que verdaderamente enriqueció la corona fue la plata. Y entonces, por volver a Azpilcueta, cuando llegaban esos barcos llenos de la plata americana, ¿qué pasaba? Que la variable M subía muchísimo, la masa monetaria subía. Entonces, el valor del dinero en relación con los precios de los bienes bajaba. Entonces hemos hablado sobre esa idea, ¿no? del precio justo, ¿no? Que Victoria lo que dice es que depende de la oferta y la demanda, no es que haya un hombre muy inteligente que decida cuál es el precio justo, siempre que no haya de nuevo dolo o engaño, que esto también nos suena un poquito a Hayek con la fatal arrogancia. Hemos hablado de la teoría cuantitativa del dinero de Martín de Azpilicueta y luego, además, algo que resuena a algunos debates económicos que hay actualmente o que son mucho más recientes es, por ejemplo, lo que dice Covarrubias sobre el valor, ¿no? de los objetos o el valor de los bienes. Hay una frase que incluye ya no recuerdo si era en el libro de la Escuela de Salamanca o si era en sus artículos de Campeones de la Libertad, pero hay una frase de Covarrubias en la que dice: el valor de una cosa no depende de su naturaleza objetiva, sino de la estimación subjetiva de los hombres, incluso aunque tal estimación sea locada. Y esto a lo que suena no es a la teoría del valor subjetivo de Menger. Es decir, realmente estos pensadores de la Escuela de Salamanca anticiparon muchísimas de las teorías que hoy se manejan, digamos, en la discusión pública o en la discusión económica. Sí, es porque eso ya es un poco más académico. Mm, Has hablado de la escuela austriaca. Déjame que antes de comentar esa idea, volviendo a los otros temas sobre inflación o cantidad de masa monetaria, mm, diga dos cosas menos teóricas y más cercanas a la vida real y más cercanas a nuestros problemas actuales. O sea que eso que estaban denunciando los escolásticos, o primero no denunciando, porque ellos, que llegue plata de América no es que sea una maldad que ocurre, estaban simplemente describiendo un hecho que ocurría. Luego hay una siguiente también problemática, que no sé si la tienes ahí anotada en tu lista, que es Juan de Mariana y la inflación, pero en este caso por manipular la moneda, por envilecer la moneda. Ahí sí que denuncian, dicen, claro, si de repente hay más reales de plata porque tienen menos plata, ahí ya no se está jugando limpio. Y esa forma de hacer subir la M, otra vez la masa monetaria, pero de una manera artificial y, como decías tú, dirigida por el Estado, eso sí que estos autores lo critican, del mismo modo, y acabo aquí, que criticarían todo el problema de la deuda pública que se está generando y que genera una inflación, aunque España no pueda emitir euros, afortunadamente, porque hay, bueno, pesetas, ¿no? Porque hay un banco central que ahora mismo nos controla, pero hay otras maneras de jugar a expandir la masa monetaria y eso al final está generando inflación y la inflación lo que está generando es menor poder adquisitivo. Por lo tanto, estamos perdiendo dinero. Están haciéndonos el impuesto de los pobres que decían estos escolásticos. Se puede seguir diciendo hoy en día porque esto es suben los precios y sube el IVA. Entonces estamos pagando todavía más impuestos que quién se lo queda el Estado. Eso no es una cosa ingenua. Claro que al Estado le interesa que haya inflación, porque de esa manera tiene más ingresos. Vale, dejamos esa parte que te decía más práctica y esa tercera teoría, de la teoría del valor subjetivo de los bienes, que no es específicamente escolástica, que eso tiene una tradición aristotélica, medieval. Tomás de Aquino habla de la utilidad y de la subjetividad y de la abundancia o escasez de los bienes, lo que decían en latín raritas, ¿no? Si hay pocos o muchos. Bueno, pues todo eso efectivamente hace que el valor de un bien pueda subir o bajar. Y esta idea, has mencionado a Menger, los
fundadores de la escuela austriaca, o quizás no tanto los fundadores, sino los seguidores de la escuela austriaca, y en España hay un seguidor muy famoso que es Jesús Huerta de Soto, que repite y repite esa frase que has dicho de Covarrubias, ¿no? Aunque sea alocado, si la gente está dispuesta a pagar o a valorar un bien, pues ese es su precio justo. Bueno, pues esa escuela ha utilizado una palabra sobre la escuela de Salamanca que dicen, la escuela austriaca sobre la escuela de Salamanca, que dicen son la prehistoria, son sus antecedentes. Y lo dicen, y esto ya también es como un debate más académico, frente a la deriva que tuvo la teoría económica con Adam Smith al considerar que el trabajo es la clave del valor económico, que luego dará lugar paradójicamente a Marx y toda la, pero, pero que afortunadamente o en parte afortunadamente hay un momento de la historia del pensamiento económico que es la revolución marginalista, que ahí es donde intervienen los austriacos y dicen no, hay el valor de los bienes es una utilidad marginal, no es el trabajo. Es verdad que luego eso también ha dado lugar a todo el corpus de teoría económica neoclásica con el que siguen discutiendo los teóricos austriacos, porque a pesar de ese origen común, sin embargo, la teoría económica neoclásica no, no tiene esa libertad o esa posibilidad de expansión que sí que tiene la escuela austriaca, ¿no? Perdón, en la economía. Pero detrás de todo eso están, sí, efectivamente, los escolásticos de Salamanca. Y algo que se intuye al escuchar todo esto y luego al ver otro tipo de debates, por ejemplo, en el libro también hablan del tema de las hambrunas, como algunas de las soluciones que se habían propuesto para las hambrunas de la época era, por ejemplo, Tomás More o Erasmo, lo que decían era que había que limitar la libertad de circulación. Y sin embargo, los autores de la Escuela de Salamanca sí apuestan, digamos, por una libertad de pedir o dar limosna libremente o sí apuestan por esa libertad de movimiento. Y, por ejemplo, en estas ideas sobre el precio justo también se ve esa tendencia a confiar en la libertad individual. Por ejemplo, pues eso, a través del juego de la oferta y la demanda. O, por ejemplo, en el tema del el precio justo, en vez de confiar en una autoridad estatal que determine cuál es ese precio justo, que incluso es la tendencia que parece que tenemos nosotros ahora mismo, ¿no? Es decir, ¿de dónde viene esa confianza en la libertad cuando muchas veces lo intuitivo, lo primero que nos puede salir, incluso hoy, es pedirle a la autoridad estatal o al de arriba que decida el precio justo o que limite la libertad de los individuos para solucionar tal problema que podría parecer más eficiente en principio? Sí, pues ahí has dado con un problema bien importante, porque efectivamente hay muchos entornos, por supuesto, cualquier entorno s- que sea un poquito socialista o muy socialista o comunista, lo que quiere es que sea el Estado el que controla todo, ¿no? Y hay veces que también en entornos religiosos bien pensantes y con buenas intenciones piensan que, bueno, pues sí, lo mejor es aquí dirigir y organizar las cosas. Mm, Estos autores yo pienso que, un poco también lo has dicho tú, creían muchísimo en la libertad y entonces pensaban que lo más importante es que las personas puedan actuar según su conciencia y según pues eso, sus principios y sus decisiones. Pero además yo creo que también tuvieron una especie de intuición hayekiana de, de decir, no, pero es que el orden espontáneo al final es más eficiente, ¿no? Que esto hoy en día, pues hombre, todo lo que los que podríamos decir, llamarnos liberal, cristianos o algo así, decimos, el problema de la pobreza no es organizar estructuras de ayudas y de subvenciones. Lo que ha demostrado la historia es que si tú dejas que las personas se desarrollen con libertad, mm, eso saca de verdad la pobreza. O sea, el capitalismo no hace pobres, el capitalismo reduce la pobreza, ¿no? Esto también Carlos Rodríguez Brown dice algunas frases muy buenas. El socialismo crea pobres porque le interesa que estén sometidos a su control. O fíjate Venezuela, ¿no? Que es, claro, uno piensa, pero ¿cómo es posible que haya tantos venezolanos que sigan a un gobernante tan
mm, pongo puntos suspensivos como el que tienen? Pues porque no tienen más remedio que seguirle porque es su forma de vivir. Hombre, habrá también gente ideológicamente, que la hay mucha en Venezuela y en España, que creen que no, que todo que todo es en fin, la dialéctica marxista es la clave de todo, pero bueno, pues en cuanto te atrapa el Estado benefactor, eso quedas atrapado. Y estos autores, sin vivir todos estos problemas del presente, yo creo que sí se daban cuenta de que ese orden espontáneo mm, facilitaba más las cosas, aunque también discutieron entre ellos, porque unos eran más partidarios de poner tasas que otros. Tasas eran como poner precios máximos a determinados productos de primera necesidad. Hubo un debate profundísimo sobre la tasa del pan. ¿Hay que poner un precio máximo a los cereales o no? Porque hay razones a favor y en contra, y eso fue un ejercicio muy sano sin prejuicios, decir, bueno, pero vamos a ver cuáles son las ventajas y cuáles son los inconvenientes. Y en ese sentido también hay que decir que, pues eso, que la Escuela de Salamanca en estas cuestiones tampoco no es una escuela uniforme. Había sus opiniones y sus discusiones. Eso está muy bien. Y por otro lado es un debate bastante actual, ¿no? Que parece que han pasado 500 años y seguimos con los mismos Seguimos. debates. Luego esto también se relaciona con, yo creo que es el tercer gran tema de la Escuela de Salamanca, y es la relación con el poder, ¿no? Hemos hablado del tema americano, hemos hablado de la economía, aunque evidentemente todos estos temas están interrelacionados, y luego está el de la relación con el poder. Y lo que venían a decir es que el poder sí viene de Dios, pero este se lo da a los ciudadanos y los ciudadanos se lo ceden al poder político. Y Correcto. claro, lo que sale de aquí es una visión muy estricta, ¿no? De los límites del poder político. Es decir, eh, limita, no tiende a confiar, sino que limita al poder político. ¿Cómo se compara esto con la visión del poder de la época? Otras opiniones u otras visiones que pudiera haber y qué repercusiones tiene. Sí, porque efectivamente la Europa medieval cristiana es una Europa que cree que el rey es por la gracia de Dios y que por lo tanto tiene una unción divina que, que, como el rey David le ungió eh, eh, pues el profeta Samuel y entonces pues por designio de Dios, ¿no? Pero es verdad que también Aristóteles, otra vez, que no conoce la tradición hebrea, desde un punto de vista puramente racional y de disquisición filosófica, hace esa reflexión sobre los tipos de poder, la democracia, la ocrocracia, la aristocracia o la monarquía. Tomás de Aquino sigue a Aristóteles y también dice, bueno, esto del poder hay que tener en cuenta que el pueblo, los ciudadanos, los súbditos tienen una capacidad de decisión. Ahora no me acuerdo, la verdad, cuál es la expresión que dice Santo Tomás, porque, por ejemplo, respecto al abuso de poder, Santo Tomás anticipa algo que luego se ha aplicado mucho a la Escuela de Salamanca, que es el tiranicidio, la doctrina del tiranicidio. Es decir, bueno, y si un gobernante es injusto o es ilegítimo, se puede quitar del medio. Esto ya venía de la filosofía medieval. No sabría decirte ahora mismo qué de eso sobre que el poder llega a Dios, llega al rey, pero a través del pueblo, es tomista o es segundo escolástico, pero entonces, la escolástica, a partir de Vitoria, esto lo dicen rotundísimamente, que es poner unos límites al poder civil. Que el gobernante está sometido a sus ciudadanos y a las leyes que él mismo ha dictado y a las leyes naturales. Entonces, un gobernante que infringe una ley natural pierde su legitimidad. Y esto ocurre también muy particularmente por algo que antes comentaba, que es que esa tradición medieval de el rey es por la gracia de Dios, por designio divino, llega a casi todas las iglesias reformadas y muy particularmente a Inglaterra, como decía. Entonces, claro, y además no solamente es rey, sino que es el supremo pontífice también de la iglesia anglicana, ¿no? esa, esa doble
poder absoluto es contra el que se enfrentan, decía, esa tercera generación de escolásticos jesuitas como Suárez o un autor que a mí me gusta mucho, que es Roberto Bellarmino, que aunque no era español, pero tuvo una relación cercanísima con esa segunda escolástica. Entonces estos autores en esa discusión formalizan de una manera también súper moderna la idea de que hay tres poderes, la división de poderes, un poder legislativo, que ahora también veremos, tiene una cosa que ver con la historia medieval distinta de esa monarquía absoluta, pero en fin, que hay un poder legislativo eh, 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 mm, que proviene del pueblo y que es al que debe respetar el gobernante y que eso es lo que dará lugar después a las monarquías parlamentarias, ¿no? Y luego también el poder judicial. Vale, pues eso, estos doctores lo resumen muy bien, de tal manera que pues otro de los tópicos que nos gusta discutir es Locke, que es como el padre del liberalismo político, realmente sigue a Suárez, pero vamos, al pie de la letra, su argumento, ¿no? Es muy parecido. Pero también habría que decir que no es algo únicamente así especulativo, ni fue un invento, así brillante, porque eso también, junto a esa tradición medieval del origen divino del poder, también hay una tradición medieval de las cortes y de la participación de los súbditos. Y esa tradición en España fue particularmente fuerte por circunstancias históricas. Antes hablábamos de, claro que la historia tiene mucho que ver, ¿no? Que es esa reconquista española de 700 años, es una reconquista que no puede entenderse desde un sistema de las monarquías absolutas que hubo en la Europa más central. La monarquía española tuvo mucho que ver con unas cortes en las que estaban los nobles, pero también estaban los ciudadanos. Esa tradición de cortes de soberanía popular también llega de otra manera, más jurídica, pero también eclosiona en ese momento. Ahora bien, todo esto luego tiene una repercusión clara desde el punto de vista constitucional. Pues habría que decir que no demasiado. Yo me gusta como aventurar que la sociedad no estuvo preparada para entender lo que decían los escolásticos de Salamanca, porque ni siquiera, fíjate, las Cortes de Cádiz, que en España son tan importantes, pero no triunfaron. Y en las Cortes de Cádiz, aquí también hay otra confusión, ¿no? Las Cortes de Cádiz eran liberales, pero su liberalismo proviene del pensamiento escolástico. O sea, los que defendían en los argumentos liberales de las Cortes de Cádiz era gente que había sido formada en este pensamiento que estamos diciendo. Pero digo, pero eso en el siglo XIX no acaba de cuajar. Habría que decir, bueno, pues fue una, fue mm, una teoría o un planteamiento fallido. No consiguieron estos doctores ejercitarlo, pero sí plantearlo teóricamente. Pero decía que la gente igual no estaba preparada, el momento no era el momento indicado. Podríamos decir que la gente todavía no está preparada, ¿no? Porque, digamos, esa mentalidad lo que hace es sembrar cierta desconfianza por defecto hacia el gobernante, es decir, es el gobernante el que tiene que demostrar que, oye, podéis confiar en mí, que voy a hacer lo correcto. Y sin embargo, aún hoy parece que la actitud, ¿no? A mí me gusta mucho esta idea de dialogar con los libros en el sentido de, o con los autores del pasado, en el sentido de aplicarlos ahora. Y uno ve que en realidad la actitud que sigue habiendo en 2025 hacia el poder político es de confianza por defecto y bueno, voy a asumir que este político va a hacer todo bien, aunque luego no de cara a la galería diga que no me gusta ningún político, pero en realidad lo que hago es cederle más poder y no limitarlo, ¿no? De la forma en la que proponían igual estos pensadores de la Escuela de Salamanca. Sí, sí, ahí hemos ganado poco. Quizás habría que decir que con más culpa por parte de nuestra sociedad contemporánea que no sabe lo que es la libertad, o que no sabe lo que es el pensamiento crítico, o que no sabe salir de sus ideologías o de sus prejuicios. Y esto, pues hay que ver la España, nuestra España de nuestros tiempos, que es imposible a veces dialogar con una persona racionalmente para decirle, mira, vamos a ver, por ejemplo, un tema muy práctico y menos así eh, eh, ideológico o escatológico, si tú, las viviendas, si tú te dedicas a fijar los precios de las viviendas, lo que vas a generar es una escasez de viviendas y va a haber menos viviendas.
como se ha demostrado, ¿no? O sea que sí, sí, cuesta transmitir estas ideas que sí, antes has dicho que son menos intuitivas. Parece ser que la naturaleza humana como que tendería a ser servil. A mí eso tampoco me convence del todo, mm, pero lo que yo diría más bien es que la educación no ha sido muy brillante y no nos ha conseguido hacer ver que no tenemos que ser serviles. Mm. Luego también ha hablado de tiranicidio y otra cosa que defendían los autores de la Escuela de Salamanca era, pues, si el gobernante impone una ley injusta o uno, por ejemplo, unos impuestos excesivos, las personas pueden de alguna forma rebelarse y no obedecer a esos mandatos. Eso contrasta bastante con la visión que existía en el mundo protestante, ¿no? Es decir, al final los luteranos critican el derecho a rebelión y se oponen a él, es decir, niegan que exista el derecho a rebelión. Sí, fíjate que esos libros que decíamos de Suárez discutiendo contra el rey Jacobo de Inglaterra, la Defensio Fidei, o otro libro que no hemos mencionado de Juan de Mariana que se llama De Rege et Regis Institutiones, sobre el rey y la institución real, en el que trata de diciendo, bueno, pues hay casos en los cuales los gobernantes pueden rebelarse. Fueron quemados vamos, como la mayor Inquisición, pero fíjate, no solamente en Londres, sino en París. Francia, nuestros hermanos franceses cercanos, ha sido un país con el que hemos tenido muchos problemas y muchas discusiones. Eh, y bueno, y así acabó Francia. La monarquía absoluta, pues cortándole la cabeza y estallando una revolución que tampoco es que haya sido la panacea de las libertades, ni lo fue entonces, ni lo sigue siendo ahora. Mm. Esto también nos mete en un debate que mencionan en el libro, dedican en el libro un capítulo a a esta idea o a este debate sostenía Weber, que el protestantismo es más propicio, ¿no?, para la aparición del capitalismo y de un sistema capitalista que que el catolicismo. Como digo, en el libro dedicáis un capítulo a este tema. ¿Crees que a día de hoy, o frente, ¿no?, a la influencia de los autores de la Escuela de Salamanca, se sostiene esta postura? Pues vamos a ver. Esto necesitaríamos otra entrevista enterita para hablar de eso, pero muy, muy, muy resumidamente. O sea, hay una cuestión teológica, eso es así, cierta, que es el problema de la salvación que hemos dicho antes, ¿no? El mundo cristiano reformado, a diferencia del mundo cristiano católico, el mundo cristiano reformado tiene una duda enorme sobre cómo conseguir la salvación, ¿no? En el mundo católico no es que estemos seguros de que vamos a salvarnos, pero como que hay una lógica de la teología y de las virtudes que te orienta y tú sabes, pues mira, es por aquí va bien y por aquí no. El mundo protestante no tiene esas orientaciones y entonces es esa angustia, ¿cómo voy a salvarme? Y una solución que efectivamente dio Calvino fue, bueno, pues mira, si te van bien, porque ¿qué dice? ¿Qué dicen? No, hay unos predestinados y otros no. Claro, eso es muy fuerte. Eso no lo dice la teología católica. Dice, bueno, todos están destinados a salvarse. Lo que pasa es que tienen que ponerse a ello, ¿no? Los protestantes en general tienen este tema durísimo de la predestinación. Unos están predestinados. Pero ¿cómo puedo saber que yo estoy en el número de los predestinados? Pues muy resumidamente sería decir, si te van bien los negocios. Claro, eso es una cosa que lo que hace a la gente es convertirlas en unas máquinas para trabajar y ese espíritu burgués calvinista de gente ahorradora, esforzadísima, pero que lo hace por una inquietud, todo esto muy simplificadamente. Entonces Weber se plantea, claro, pues eso en cierta medida sí que estimuló el espíritu capitalista. En esa medida es verdad. Y ahora vamos al mundo católico. Eso, las pegas que le pusieron es que antes que hubiese reforma ya había grandísimos banqueros, sobre todo en Italia, o sea que donde empezó el espíritu del capitalismo
en un debate inicial con Weber, dice, no, pero si el capitalismo empezó en las ciudades-estado italianas y en ese comercio, o en la España del gran imperio ultramarino, ¿no? Diríamos. Pero a eso se añadiría una tercera cuestión, que es, vale, pero ¿cuál ha sido la relación del cristianismo o luego del catolicismo con la riqueza? Pues yo ahí sí que sostengo que hay como una especie de recelo, ha habido un recelo a la riqueza, porque esto habría que entrar, claro, todas esas aparentes sentencias mm, de los ricos y quién se va a salvar y el joven rico y más fácil que se salve, ¿no? Que entre en camello. Esto hay otro autor, y voy a hacer otra publicidad del Centro Diego de Covarrubias que hemos editado hace muy poquito, más recientemente todavía, que se llama Robert Sirico, que es uno de los cofundadores del Instituto Acton, que tiene un libro que se llama Economía de las Parábolas, que lo hemos traducido y que viene a decir, bueno, un momento, vamos a ver, las parábolas de Jesucristo no todas son las que dicen que se van a condenar los ricos. Hay muchísimas otras expresiones en las que habla de los banqueros o todo lo contrario. Hay unas que dice un señor, le he dado a usted 5 minas y usted las he puesto en los bancos y le devuelvo 5 minas al rey. Fenomenal, te doy poder sobre 5 ciudades. Y a uno le dice, a ti te he dado una mina o una cantidad de oro. No sé cómo es hay otra, en algunos evangelios viene con unas expresiones y en otros con otras. Y dice uno, me has dado una y la guardé en la tierra y aquí está. Y le dice, inútil, haberla puesto en el banco si por lo menos te habrían dado interés. Eso también está en el evangelio. Por lo tanto, ese recelo que sin embargo ha sido frecuente y frecuente ha sido y es en la teología y en la práctica y en la ascética católica y esa primero cristiana, la cristiandad medieval usaba esa expresión contemptus mundi, alejarse del mundo, como cuál sería el ideal de santidad de un cristiano, irse a un convento, o aún meterse ahí en una cueva y vivir comiendo lagartijas y como hizo el bueno de San Juan Bautista, ¿no? Bueno, pero mi opinión, ese no es el ideal cristiano. Y si ese se convierte en el ideal cristiano, ¿quién vive en la sociedad? ¿Quién gobierna los países? ¿Quién manda? ¿Qué líderes tenemos? Pues eso sería un tercer elemento de discusión en este debate sobre el capitalismo y el cristianismo y el catolicismo. Claro, y es que, justo yendo a eso, yendo ahí, hay un debate muy fuerte sobre si el liberalismo en general es compatible con el cristianismo, ¿no? O no, ¿eh? Y, por ejemplo, desde un lado se critica, estoy pensando en la obra de Antonio Escotado, de Los enemigos del comercio, se critica como comentaba, pues esa actitud, él la llama pobrista, ¿no? Del cristianismo. Sí. Y del otro lado, el cristianismo también, digamos, ha criticado, o desde posturas más conservadoras, podríamos decir, también ha criticado la postura liberal, ¿no? Con aquello de el liberalismo es pecado y demás. Es decir, realmente, ¿cómo cree que se puede solucionar o resolver este choque, este conflicto? ¿Cree que hay alguna forma de compatibilizar la postura cristiana y la postura liberal? Pues vamos a ver si mi tocayo, el Papa León XIV, que cuando eligió su nombre dijo que en cierta parte eh, y quería seguir la línea de otro León XIII, y su primera gran encíclica que llamamos de doctrina social de la Iglesia, del Rerum Novarum, es una reflexión sobre las cosas nuevas que estaban pasando. León XIII hizo una defensa de la libertad, perdón, de la propiedad privada, que a mí me parece exagerada. Pero en ese momento fue necesaria porque lo que estaba eran todas las teorías colectivistas, socialistas y comunistas diciendo que la propiedad tiene que ser del Estado. Y el Papa dijo que no, la propiedad pertenece a las personas. Es lo que decía Francisco de Vitoria. Todos los nativos tienen derecho a su propiedad, lo mismo que los no nativos. Bueno, pues esa cuestión, esa solución, ya me gustaría a mí darla
a tu pregunta, ¿cómo se puede salir de ahí? Mm, Yo creo que es una cosa de ir poco a poco encontrando consensos. A ver, respecto al liberalismo es pecado, a mí me gusta también mucho decir que esto es un problema, es un error, un poco de desconocimiento de la palabra liberalismo. La palabra liberal, el liberalismo que la Iglesia del siglo XIX condena, es una cosa que hoy no se sabe mucho, pero que es lo que se llama el liberalismo teológico, y que fue una postura teológica que, entre otras, protestante, que entre otras cosas decía que, por ejemplo, que no es posible al hombre acceder al conocimiento de Dios por sus propios medios, o sea, la fe era algo irracional. Y eso, los que lo defendieron, se llamaba el liberalismo teológico. Y la Iglesia, claro, ahí plantó una postura muy rigurosa para decir, sí, es posible eh, acceder a un conocimiento de Dios, mm, siguiendo a San Pablo. La creación te habla de Dios, ¿no? La fe no es una cosa irracional, sino que hay todo un fundamento que puede justificarlo y, en fin, y luego todo eso unido también a un desprecio de los sacramentos y, en fin, a más cosas. Esa fue la palabra liberalismo que la Iglesia condenó duramente y que me parece bien, pero cuando ya en el mundo cotidiano hablamos de liberalismo, pues lo que estamos hablando es de otra cosa bien diferente y muy fácil de verlo si lo contraponemos contra el comunismo. Tú no le dices a un señor religioso de estos de la teología de la liberación, le dices, tú estás criticando el liberalismo porque tú estás usándome la dialéctica marxista. Entonces, más bien tendrías tú que ver si lo que tú estás defendiendo es cristiano o no, ¿no? Entonces, hay que ver qué expresiones podemos usar. Juan Pablo II, que tiene un párrafo, no me acuerdo en cuál de sus tres encíclicas sobre doctrina social muy famosísimo, que se busca, dice, bueno, pero si, a ver, si por liberalismo entendemos, o capitalismo, que haya mercados libres y que haya posibilidad de circulación, claro que eso es bueno, ¿no? O sea, que no es esto del liberalismo salvaje, pues eso es una trampa que nos han puesto los que no son liberales, que nos la han puesto muy bien puesta y que muchos cristianos hablan del neoliberalismo y del liberalismo salvaje y del capitalismo salvaje, y yo creo que con error, están equivocados. A mí, sobre todo, hablaba, ¿no?, de ese choque que sí hay, por ejemplo, con posturas más colectivistas como el comunismo. A mí, sobre todo, me parece que lo que intuyo, ¿no?, al observar la postura cristiana y al observar la postura liberal y recogiendo un poco de lo que ya hemos venido hablando, es que en ambas lo que veo es una confianza al final en la responsabilidad de cada persona, en la responsabilidad individual para llegar a una noción de bien, ¿no? De vida buena. Aunque luego cada persona vaya por su lado, ¿no? Y ahí ya llegaríamos a la parte más de libertad individual. Pero digamos, yo creo que si hay algo en la postura cristiana es que el bien no se puede imponer y en el momento en el que se impone una visión ética, esta se acaba pervirtiendo. Y sin embargo, sí que noto o sea, noto cómo se fuerza, digamos, de alguna forma la postura cuando veo a personas que son cristianas, que en teoría deberían tener esa confianza en la naturaleza humana o en la capacidad del ser humano de encontrar el bien, mm, cuando al mismo tiempo que defienden eso, defienden teorías, digamos, paternalistas de, oye, tiene que haber un político a decirte cómo tienes que vivir, ¿no? Y sobre todo, delimitar la libertad individual. Es decir, casi no sabría decir la respuesta de cómo encontrar ese punto de unión entre cristianismo y liberalismo, pero sí algo que me surge así digamos, una intuición que me surge es ver el choque, ¿no? La incompatibilidad entre el cristianismo y otras posturas que no confían en el ser humano, como sí confiaban, por ejemplo, estos autores de la Escuela de Salamanca, y no confían en su capacidad de encontrar el bien. Sí, pues ese es el problema, efectivamente, el educar a, bueno, pues primero a los propios cristianos para que vean cuáles son
los fundamentos prácticos de su fe y que se den cuenta de que si se les pide libertad es para que ellos hagan las cosas y para que no digan eso lo hará el Estado. Por ejemplo, un tema, no sé si hemos hablado de la pobreza, los pobres, ¿no? Es un caso muy fácil de explicar para decir cómo hemos perdido la capacidad de hacer virtudes desde el momento en que nos hemos creído que el Estado tiene que resolver los problemas. Si al final pensamos que el Estado es el que va a resolver la pobreza, que nos lo cobrará a través de nuestros impuestos y que somos tontos, porque somos a veces muy tontos y no nos damos cuenta de que todo ese dinero que se está gastando lo estás pagando tú y lo está administrando un señor que en general lo administra mal y que si yo todo el dinero que me quita el Estado para 1000 cosas pudiese administrarlo, yo sería mucho más eficiente dando limosna a los pobres y además ejercería, como decía ahora mismo, la virtud, es una forma de perfeccionar mi propio carácter, que yo no lo perfecciono si escucho esta mañana en la radio, escuchaba pues el Ayuntamiento de Madrid, que está muy bien, va a hacer no sé cuántas plazas en esta campaña de invierno para que la gente no pase frío. Eso en la España del siglo XVI y XVII lo hacían las personas individuales, porque tienen una conciencia clarísima de que la solidaridad era mi obligación. Y había hospitales, y había hospicios, y había casas para huérfanos y para huérfanas y para no sé qué. Y eso, en la medida en que nos fuimos convenciendo de lo que tú dices, ¿no? De que no, que lo haga el Estado, que lo haga el Estado, pues al final es difícil salir de ese hoyo. Es que, claro, muchas veces nos metemos en estas peleas culturales, ¿no? A las que nos lleva la política y realmente, o sea, podríamos ver que el punto de unión entre liberales y conservadores está mucho más cerca de lo que en realidad creemos y tal vez podríamos mirar a la Escuela de Salamanca para encontrar ese punto de unión. Pues sí, mirar a la escuela de Salamanca es muy saludable y con esta circunstancia de este quinto centenario, pues yo recomiendo a todos tus oyentes y televidentes y audientes que, que busquen, que lean podcast, que dediquen un tiempo a leer un libro, que es una cosa que ya parece que cada vez cuesta más, pero sí, y así poco a poco pues se puede, que yo creo que es como, en fin, como mejoran las sociedades, que es enriqueciendo su formación y de repente saliendo así de mirar las cosas de muy de cerca y verlos con un horizonte más profundo y más rico, ¿no? Para ir terminando, ¿qué dirían estos pensadores de la Escuela de Salamanca si llegaran a 2025 y vieran la sociedad, digamos, contemporánea, la sociedad española en 2025? Uf, esto es un juego, ¿cómo se dice? Contrahistórico, ¿no? Eh, que está bien, pues no sé, a ver qué cosas, pero habría que ver aspectos y apartados, ¿no? Por ejemplo, en positivo, yo creo que vamos también a ser positivos, ¿no? Yo creo que poquito a poquito, pero y fíjate que todavía está muy clericalizada nuestra sociedad, pero yo creo que la sociedad del siglo XXI es mucho menos clerical que la sociedad del siglo XVI. Y los laicos y las personas individuales, mm, digamos, en entornos cristianos, pues tienen una mayor conciencia de que ellos son los protagonistas de la historia y el objetivo de una persona así que tenía aspiraciones religiosas, ¿no? Como hay una película que también ahora está de moda, ¿no? La de esta de los domingos, ¿no? Que, bueno, pues hace 500 años todo el mundo quería irse a un convento porque le parecía que era lo mejor y para huir del mundo este perverso, ¿no? Y ahora ya hay una mayor conciencia. Mm, Eso pienso yo que a ellos les gustaría. Dice Martín de la Hoz que Francisco de Vitoria en ese sentido, eh, pues también en algún momento como defiende esa necesidad de, mm, de la santidad haciendo tus trabajos normales, se refería a los comerciantes. Pero no sé, ya un análisis, sí, yo qué sé, de la economía o de la política, pues a lo mejor sí que se darían algún susto, ¿no? Y viendo a algunos gobernantes y dirían, pues, por ejemplo, volviendo al tiranicidio, o sea, ellos tenían clarísimo que un gobernante
una cosa es cómo ejerza el poder, que podría ser discutible, pero el origen del poder, la legitimidad de un gobernante que ocupa, un rey que ocupa ilegítimamente el trono, no cabe ninguna duda que ese hay que quitárselo de encima. ¿Cuántos gobernantes hay que han sido, estoy pensando en alguno, que no le han elegido las urnas y que está gobernando, ¿no? Pues sería un caso perfecto de, y que no me digan aquí que estoy instigando a ninguna cosa, pero de falta pues eso, de legitimidad para ejercer el gobierno. Tenía que dimitir y marcharse. Bueno, igual se les acusaría, ¿no? De peligrosos, radicales, fascistas. Sí, sí. Bueno, la violencia, pues es una cosa que también está en todos los sentidos, ¿no? En la naturaleza humana y en fin, bueno. Mm. Para terminar ahora sí, una triple pregunta que hacemos a todos los invitados, una recomendación de tres productos culturales, una película, un libro y una canción que pueden tener algo que ver con el tema que hemos estado hablando o no. Esto es mi culpa porque yo he estado escuchándote otras entrevistas, pero no he llegado al final y no venía preparado cuando me lo has dicho. Espera. mm, Sí, mm, puede pensarlo y lo Moraleja, hay que documentarse muy bien antes de, entrar en cualquier eh, entorno de esto. Pero bueno, sí, desde que me lo has dicho, algo he estado pensando. Eh, a mí me gusta mucho Bob Dylan y no sabría que Don't Think It Twice, It's All Right, ¿no? Vamos a poner ahí una canción. A mí esa me gusta. eh, Libros. Tampoco voy a decir aquí, lean ustedes la Escuela de Salamanca. Yo leí un libro del cardenal Newman hace no mucho. No sé si se llama Perder y Ganar. No sé, tú estás, que cuenta es una novela que es un poco autobiográfica. Y Newman es un tipo interesantísimo y que ahora está de moda porque ha sido nombrado doctor de la Iglesia, ¿no? Y que era la tercera y producto. una película. Una película. Mira, vamos a pensar en esa viejísima película de Tomás Moro, que es Mm. que es una película muy bonita de un señor que no era escolástico, pero vivió esa época y supo entender lo que era la libertad de conciencia, mm, en fin, y el respeto al rey, pero no por encima de su conciencia. Un hombre para la eternidad, creo que se llama, ¿no? Exacto. Mm. Pues León Gómez, no sé si quiere decir algo antes de despedirse, antes de Creo que he algo que dicho se le haya quedado en el muchísimas tintero. cosas ya y, y ya sería aburrido. Genial, pues León Gómez Rivas, muchísimas gracias. Pues nada, ha sido un gusto conversar contigo, de verdad, y hasta otra vez.